Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Saludos, queridos. Soy Kryon del servicio magnético. You've had a day to get used to the energy. Hemos tenido un día de utilización de la energía. Now when my partner sits in the chair, Ahora, estando mi colega sentado en la silla, what is your discernment? ¿cuál es tu discernimiento? Channeling is interesting, La canalización es algo interesante, for there are those who do not believe such a thing could be. pero hay aquellos que no creen que esto puede ser. And yet this is the way Y aún este es el camino that Spirit has talked to humanity forever. mediante el cual el Espíritu ha hablado con la humanidad desde el principio de los tiempos. It is the way all of the scriptures were written. Es la vía mediante la cual se han escrito las Escrituras. Men and women under the influence of God. Hombres y mujeres bajo la influencia de Dios. All of the prophets and the masters Todos los profetas y maestros connected to Spirit. se conectaron con el Espíritu. But you see it here in its original form. Pero lo vemos aquí en su forma original. If you were to do a historic search Y si fueras a hacer una investigación histórica and somehow have a time machine, y quizás con hipotéticamente una máquina del tiempo, and you saw how the original civilizations worked, y pudieras ver cómo funcionaban las civilizaciones más primitivas, you would see channeling. presenciarías canalizaciones. There would be those in the group who would be assigned the channel of the day, Algunos en un grupo se les encargaría la canalización del día and they would sit in groups much like this, y se sentaban en grupos parecidos a estos, except that each individual would take their turn in the chair. salvo que cada vez una persona diferente ocuparía esta silla. And what was said in those groups was accepted Y lo que se decía en esos grupos era aceptado as words from God. como palabra de Dios. It's wisdom Es sabiduría from the creator source de la fuente de la creación, who knows who you are. que sabe quién eres. So what is your discernment today? Entonces, ¿cuál es tu discernimiento hoy? Could it be that these messages are indeed profound and real? ¿Acaso estos mensajes podrían ser profundos y reales? And what is the most profound thing that comes from these times? ¿Y qué es lo más profundo que surge en esta época? If I could answer that, Si yo pudiese responder esto, I would say it was the energy of compassion. diría que es la energía de la compasión, The ability for you to sit and understand. la capacidad que tienes de sentarte y entender. Compassion is not an emotion. La compasión no es una emoción, It's a state of mind. es un estado mental It combines empathy, que combina la empatía, love, el amor, introspection, la introspección and converts it all into that which you call y compassion. convierte todo ello en lo que denominamos compasión. The biggest thing we would ask you today Lo más importante que te pediremos hoy is what is your compassion for yourself? es cuál es tu compasión por ti mismo. This is the biggest issue. Este es el tema más importante. Can you have compassion for yourself? ¿Puedes tener compasión por ti mismo? Can you look at yourself in a way that you would look at others? ¿Puedes mirarte a ti mismo de la misma forma que miras a los demás? The training La formación that is esoteric esotérica would say you would look for God in everyone, dirá: busca a Dios en todos tus semejantes, even in those you don't like. incluso en aquellos a los que no te And if you find God there, que no te gustan. Pero si encuentras a Dios allí, it creates a common denominator, eso genera un denominador común, a sameness between you. una igualdad entre tú y You have él. it in common. Tenéis algo en común. You have compassion for others, Tienes compasión por los demás, not because they are poor, no porque sean pobres, it's just the opposite. es lo You contrario. see God in them, the richness of what they have. Ves a Dios en ellos, la riqueza que contienen. And your compassion, therefore, is not feeling bad for anyone. Y tu compasión, por tanto, no consiste en sentirte mal
con alguien, celebrating everyone. sino es celebrar a todos. Can you celebrate yourself? ¿Puedes celebrarte a ti mismo? This is what we ask today. Esto es lo que pedimos hoy. Are you aware of truly who you are? ¿Eres consciente realmente de quién eres? Aware to the degree that you could celebrate it. ¿Consciente hasta el punto en que puedes celebrarlo? Have you ever wondered about your Akash? ¿Te has preguntado alguna vez acerca de tu Akash? Where have you spent most of your lives? ¿Dónde has pasado la mayor parte de tus vidas? We have indicated there is a system, Hemos indicado que hay un sistema hermoso, and it's a system you designed, es un sistema diseñado por ti, so that the incarnation process honors you. de forma tal que el proceso de reencarnaciones te honra a ti. There would be those who tell you Hay aquellos que te dirán that the entire system is a test, que todo el sistema es en realidad una prueba and that you go through it awkwardly. y que atraviesas You're put in places because you should do this or you should do that. atraviesas esta prueba de forma desigual y piensas que tienes que hacer esta cosa y esta otra. Sounds like a good human system to me. Parece como un buen sistema humano, ¿verdad? I want you to know that the process of reincarnation Quiero que sepas que el proceso de reencarnación is a beautiful, benevolent system es un sistema hermoso y benevolente, guided by the choice of the soul and the individual, guiado por las elecciones que hace el alma y el individuo, but also done with the influence of the group around you. pero también llevada a cabo bajo la influencia del grupo que te rodea. You decide to come in together Tú, decidís encarnar juntos, as a group, como grupo, knowing each other from the past, conociéndose entre todos del so you pasado are comfortable. para estar a gusto, You may cómodos. choose to be in families Podéis elegir estar en familias and take different roles, y asumir distintos roles, but you choose. pero tú eliges. It's one of benevolent choice. Es una elección benevolente. What would you do ¿Qué harías if you had to decide who to come in with next? si tuvieras que decidir con quién vas a encarnar la próxima vez? Would you choose a culture you've never seen before and a language you'd never spoken? ¿Elegirías encarnarte en una cultura desconocida y en un idioma que nunca has hablado? And the answer Y la respuesta is that you'd want to be the most comfortable, es que te gustaría estar lo más cómodo posible and you'd come in with a group. y entrarías con un grupo. Some of you are even your own ancestors. Algunos de vosotros sois incluso vuestros propios antepasados. And here's what I'm saying. Lo que digo es esto. Almost all of you Casi todos vosotros have come in this area many times. habéis venido en esta área muchas veces. The language that you speak, El idioma que habláis, whatever that one is sea cual sea, one you've spoken before. es uno que habéis hablado antes. The system is one of benevolence and comfort. El sistema es un sistema de benevolencia y comodidad. Indeed, when you come, De hecho, cuando encarnas, you have to deal with three-dimensional family. tienes que empezar a tratar con la familia tridimensional. When you cross the veil, Cuando cruzas el velo, you're unaware of the choices you made, no eres consciente de las elecciones que has hecho, but you're back pero estás de regreso in an area you feel and you know, en un área, una zona que sientes y conoces, a language you're comfortable with. un idioma con el que te sientes cómodo. So let's ask again, Entonces preguntaré nuevamente, who are you? ¿quién eres? You're the ones who have worked this land. Sois lo que habéis labrado esta tierra. You've seen much of the history of the country you're in. Habéis sido testigos de una buena parte de la historia de este país. You fought some of the battles. Habéis luchado en algunas batallas. And now we tell you why we asked the question. Y ahora te diremos por qué hacemos esta pregunta. Who then is better Entonces, ¿quién es mejor? to solve the issues here ¿Quién es el más indicado para resolver los problemas aquí? than you? ¿Quién es mejor que tú? An old soul Una alma antigua
has the experience of the land, que of the tiene culture. la experiencia de la cultura, de la tierra. An old soul Un alma antigua is probably one who has been through all of the history of the country. que probablemente haya sido testigo de toda la historia del país. And in the Akash there is wisdom Y en el Akash hay sabiduría of what to do next, how, sobre why. qué hacer a continuación, You have cómo y por worked qué. this puzzle for years, Habéis trabajado en este puzzle durante años, but now here comes the new human. pero ahora viene el nuevo humano. Do you see why we place the emphasis on the old soul? ¿Veis por qué ponemos el énfasis en el alma antigua? Who are you? ¿Quién eres? You are a wise, wise human being. Eres un ser humano muy sabio. You know what to say and how to act. Sabes qué decir y cómo actuar. Oh, there were those who'd say, well, I'd have to be a political leader to change anything. Hay aquellos que dirán, bueno, tendría que ser un líder político para cambiar algo. Oh, no. No es I así. want you to think differently. Quiero que pienses de otra forma. What you do at home and your family at work Lo que haces en tu casa, con tu familia y en tu trabajo, changes those around you. cambia a aquellos que están a tu They alrededor. see something they don't expect. Ven algo en ti que no esperaban. Compassion. La compasión. They see those who are slow to anger and more easy to understand. Ven a una persona que es más difícil de enfadarse y más fácil para entender. Who is better to do this with your own countrymen than you? ¿Quién más indicado que tú para cambiar las cosas en este país? You're from the past. Tú vienes del You pasado. have the wisdom of mastery. Tienes la sabiduría de la maestría And you're back in the culture that you love, y estás otra vez en la cultura que the amas one you understand. y la cultura que entiendes. Have you ever thought of this? ¿Has pensado en esto alguna vez? Dear one, we want to celebrate this information. Queridos, queremos celebrar esta información. Have you ever thought of what that might mean ¿Has pensado acaso el significado de esto and the things that you have seen here, y de las cosas que has presenciado, que has visto aquí, what you have been through, lo que has aprendido and the knowledge you have because of it? y el conocimiento que tienes por ello? Who are you? ¿Quién eres? Do you have the ability ¿Tienes la capacidad to therefore see the bigger picture de ver la imagen más and have grande compassion for you? y tener compasión por ti mismo? Do you have the ability to say to yourself, Si tienes la capacidad de decirte a ti mismo, wow, vaya, I deserve to be here and make changes. yo merezco estar aquí y hacer cambios. In the only ways that I can, where I am at work or at home. Y la única forma en que puedo hacer cambios es donde estoy, en mi trabajo y en mi casa. I can show compassion to myself and to others. Puedo mostrar compasión hacia mí mismo y los demás. I'm in the right place at the right time. Estoy en el lugar adecuado, en el momento adecuado. And you would say, that sounds good, Kryon, Y tú dirás, bueno, suena bien, Kryon, except there's some things in the way. pero hay algunos You obstáculos. see, I'm worried about this, I have this going on, Pues porque estoy preocupado por esto, tengo este otro problema, I have these issues and these issues. And estas these cuestiones y problemas y tales. issues. The issues are getting in the way. Y estos obstáculos se interponen en el camino. Every single one of you here Cada uno de vosotros aquí can solve what you've come with that's an issue. podrá resolver cualquier obstáculo o problema. You say, well, it involves other people. Tú dirás, bueno, esto involucra a otras personas. Have you been listening? ¿Has estado escuchando? What you do Lo que tú haces by yourself por tu propia cuenta will change others around you. cambiará a los que están a tu alrededor. When they see who you are Cuando vean quién eres tú and how you change, y cómo cambias, how balanced you become, el equilibrio que consigues, they change. ellos cambiarán. We've told you before, Hemos dicho antes many esoteric workers are proud of their strangeness. que muchos trabajadores esotéricos están orgullosos de su característica inusual o rara. It's time to change that. Es el momento de cambiar eso.
Use your spiritual logic. Utiliza tu lógica espiritual. Again we say, Decimos nuevamente, the masters who walk this planet los maestros que andan en este planeta were not strange. no son raros. They did not wear their esoteric beliefs on their clothing so you could see it. No portaban sus vestimentas esotéricas para que pudieras diferenciarles. They were loving and balanced. Eran personas amorosas y equilibradas. People were attracted to the masters because they could feel that they were safe. La gente se sentía atraída hacia los maestros porque se sentían seguros. Do you listen to others? ¿Escuchas tú a los demás? Or can you hardly wait to talk to them instead? ¿O apenas puedes esperar a hablarles en vez de escucharles? Are you understanding? ¿Lo estás entendiendo? Do you truly empathize with them? ¿Tienes empatía con ellos? Do they want to be with you? ¿Quieren ellos estar contigo? If you're a hermit, you're proud to be alone, Si eres un ermitaño y orgulloso de serlo, you're probably a little strange. probablemente seas un poco raro. And if you are, Y si lo eres, how have you helped humanity today ¿cómo has ayudado hoy día a la humanidad? or tomorrow O mañana, or the next day? o el día siguiente. There are some changes here. Aquí hay cambios. Old soul, Alma you antigua, have so much wisdom for your area. tienes tanta sabiduría para tu región. Don't let these things get in the way. No dejes que estas cosas se interpongan en el camino. Let the issues you've come in with be solved. Deja que los obstáculos con los que has venido aquí se resuelvan. Even if it's the solution inside, Incluso si es solo una solución interior, so that you are free to have joy. para que seas libre para tener alegría. You can work on your own issues and still have joy if you're out of fear. Si estás sin temor, puedes trabajar con tus propios problemas y aún así sentir alegría. And so once you get a hold of the fear Y así, una vez que tomas el control del temor, del and miedo, could put it in the back seat where it belongs, y puedes ponerlo donde pertenece, en el asiento de atrás, everything starts to change. todo empieza a cambiar. Do you think the masters of this planet had their own issues? ¿Crees que los maestros de este planeta tenían sus problemas? All of them. Pues todos los tenían. Did you see the fear in their eyes ¿Has visto el miedo en sus ojos? of any of them? De cualquiera de ellos. All you saw was God. Todo lo que veías en sus ojos era Dios. All you saw was compassion. Todo lo que veías, lo único era compasión. And you were ready to sit at their feet Estabas dispuesto a sentarte a sus pies and ask them what they have. y pedirles qué es lo que tienen. Let this be an example Deja que esto sea un ejemplo of the wise old soul in front of me. del alma antigua y sabia delante de mí. Now you know Y ahora sabes why we celebrate you the way we do. por qué te celebramos a ti de esta forma. There will be many who listen to this message Habrá muchos que escuchen este mensaje that are not of your country, que no sean de este país. whoever they are, Sean quienes sean, whatever language they speak. cualquier idioma que hablen, It is the same story for any old soul. será la misma historia para todas las almas antiguas. You belong where you are, Perteneces allí donde estás, with those that you have grown up with many, many lives. con aquellos con los que has crecido en muchas vidas. Prepare to release the wisdom you have. Prepárate a divulgar, a liberar la sabiduría que contienes. The time is now. El momento es ahora. This is why we celebrate you the way we do. Y es por este motivo que te celebramos como lo hacemos. Listen, Escucha, there is a benevolent God who loves you hay un Dios benevolente que te ama and ready to support you y está dispuesto a ayudarte, a darte apoyo, as long as you eliminate the fear siempre que, en cuanto elimines el temor and let the benevolence in. y dejes entrar la benevolencia. Let us in. Admítela. And so it is. Y así es.